Hay algo que tu cuerpo está haciendo ahora mismo. Sin que tú lo decidas. Sin que tú lo controles. Está emitiendo una frecuencia. Y esa frecuencia, según la neurociencia y la física cuántica aplicada, está influyendo directamente en lo que atraes, en cómo te sientes, en las decisiones que tomas y en las oportunidades que ves o que dejas de ver. No es metáfora. No es pensamiento mágico. Es biología. Es electroquímica. Es física. Y hoy vamos a aprender exactamente cómo funciona. Y para que lo entendamos mejor, vamos a conocer la historia de Valeria. Porque Valeria llevaba 50 años viviendo en una frecuencia que ella misma no había elegido. Y no lo sabía. Valeria tiene 51 años, es una mujer como tú, inteligente, bonita y trabajadora. Profesora de secundaria, madre de 2 hijos, lleva toda la vida siendo la persona que resuelve las cosas. En casa, en el trabajo, con sus amigos. Siempre disponible. Siempre entera. Siempre adelante. Desde fuera, Valeria parecía una mujer con todo bajo control. Pero por dentro vivía con una sensación que no sabía cómo describir. No era tristeza. No era ansiedad exactamente. Era más como una opacidad. Como si hubiera un cristal entre ella y su propia vida. Las cosas pasaban. Ella las gestionaba. Pero no las sentía del todo. Y lo más desconcertante era esto, por más que intentara cambiar cosas, la rutina, la alimentación, el trabajo, las relaciones, la sensación volvía. Como si el problema no estuviera en lo que hacía, sino en algo mucho más profundo. En algo que ella no sabía cómo tocar. Un día, en una conversación con una colega, escuchó algo que le llamó la atención. La colega le habló de un concepto que había encontrado en la intersección entre neurociencia y física cuántica, la idea de que cada célula del cuerpo humano emite una frecuencia electromagnética. Y que esa frecuencia cambia dependiendo del estado emocional en el que vivimos de forma habitual. Valeria era profesora de ciencias. Escéptica por naturaleza. Pero algo en esa idea no la dejó dormir. Esa noche buscó en YouTube. Y encontró un video que hizo un clic en ella como este video puede hacer contigo. En ese momento Valeria reorganizó todo lo que creía saber sobre sí misma. Antes de contarte lo que encontró Valeria, necesitamos explicarte la base científica de todo esto. Porque sin entenderla, lo que viene después no tiene el peso que merece. Y quédate hasta el final, porque vamos a aprender el protocolo exacto que Valeria aplicó para cambiar su frecuencia desde dentro. Paso a paso. Sin suplementos. Sin rituales complicados. Solo ciencia aplicada. Cada célula de tu cuerpo es, en esencia, un oscilador electromagnético. Esto no es metáfora espiritual, es física celular básica. Las membranas celulares tienen una diferencia de potencial eléctrico que genera un campo electromagnético. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo, medible hasta 1 metro fuera de ti. El cerebro genera ondas que se pueden medir con un electroencefalograma. Incluso el ADN emite fotones, partículas de luz, en un proceso que los biofísicos llaman bioluminiscencia. Todo eso es frecuencia. Tu cuerpo es, literalmente, un emisor. Ahora bien, ¿qué determina la frecuencia que emites? Principalmente 2 cosas, el estado de tu sistema nervioso y las emociones que produces de forma habitual. Aquí entra el trabajo del Dr. David Hawkins, que durante décadas mapeó los estados emocionales humanos en una escala de frecuencia vibracional medida en hercios. Sus investigaciones, aplicadas a millones de personas, mostraron algo fascinante: emociones como la vergüenza, el miedo o el resentimiento vibran en frecuencias bajas.
Entre 20 y 150 Hz. Emociones como el coraje, la aceptación, el amor o la gratitud vibran entre 200 y 500 Hz. Y estados como la paz y la iluminación superan los 600 Hz. Estas no son categorías abstractas. Tienen correlatos bioquímicos muy concretos. Una persona en miedo crónico produce cortisol y adrenalina de forma sostenida. Una persona en gratitud produce oxitocina, serotonina y dopamina. Y estos neuroquímicos no solo afectan cómo te sientes, afectan cómo funciona tu sistema inmune, tu capacidad cognitiva, tu metabolismo, tu sueño y la forma en que percibes e interpretas lo que te pasa. Aquí está la clave que a Valeria le cambió todo. No es que las personas en alta frecuencia tengan vidas más fáciles. Es que su sistema nervioso está calibrado para percibir oportunidades, conexiones y soluciones que una persona en baja frecuencia literalmente no ve. No porque no existan, sino porque el cerebro en modo supervivencia filtra la realidad de forma muy selectiva, solo busca amenazas. Y cuando solo buscas amenazas, solo encuentras amenazas. El cerebro confirma siempre lo que ya cree. Los neurocientíficos lo llaman sesgo de confirmación. El Dr. Joe Dispenza lo llama vivir desde la memoria en vez de desde la posibilidad. Y es exactamente lo que le estaba pasando a Valeria. Ella no tenía mala suerte. No era una persona negativa. Tenía el sistema nervioso calibrado en una frecuencia que solo le mostraba una parte de la realidad. La parte que confirmaba que las cosas eran difíciles, que el esfuerzo no alcanzaba, que algo siempre fallaba. Quédate, porque ahora viene la parte que más le impactó a Valeria. Y la que más va a impactarte a ti. La frecuencia en la que vives no la eliges conscientemente. La hereda tu sistema nervioso de años de experiencias repetidas. De patrones emocionales aprendidos. De mensajes que recibiste desde niña sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para ti, sobre cómo funciona el mundo. Y si nadie te enseña a cambiarla, si no intervienes de forma activa, el sistema nervioso simplemente reproduce la misma frecuencia una y otra vez. Como una radio atascada en la misma emisora. Aunque tú quieras escuchar otra cosa. Valeria tuvo una infancia con mucha exigencia y poca validación emocional. Aprendió muy pronto que el amor se ganaba siendo útil, siendo eficiente, no dando problemas. Eso se grabó en su sistema nervioso como la frecuencia de base. Y 50 años después, seguía operando desde ahí. Desde la urgencia de ser suficiente. Desde el miedo sutil a no estar haciendo lo suficiente. Eso no es un defecto de carácter. Es una programación. Y las programaciones, esto es lo más importante que vas a escuchar hoy, se pueden reescribir. El cerebro adulto mantiene neuroplasticidad. Puede crear nuevas conexiones. Puede aprender nuevos patrones emocionales. Puede sintonizarse en una frecuencia distinta. Pero no lo hace solo. Necesita práctica deliberada. Necesita repetición. Y necesita trabajar con el cuerpo, no solo con la mente. Y aquí está el protocolo de 3 pasos que Valeria aplicó durante 40 días. Primer paso, el inventario de frecuencia. Antes de poder cambiar tu frecuencia, necesitas saber en cuál estás. Y la forma más honesta de saberlo no es pensar en cómo te sientes, es observar qué emociones produces de forma automática a lo largo del día. Valeria llevó durante una semana un registro muy simple. Cada vez que notaba una emoción clara, positiva o negativa, la anotaba. Sin juzgarla. Solo registrarla. Lo que descubrió la sorprendió. El 70% de sus entradas emocionales eran variantes del mismo estado: urgencia, control, preocupación anticipatoria. No miedo agudo. Sino ese miedo de fondo, sutil, que empuja a hacer más, a revisar más, a asegurarse de que todo está bien antes de poder descansar.
Ese era su estado emocional de base. Su frecuencia habitual. Y lo había normalizado tanto que ya no lo sentía como miedo. Lo sentía como ser responsable. El inventario de frecuencia te devuelve la honestidad sobre tu punto de partida. Sin eso, cualquier técnica de elevación es construir sobre arena. Segundo paso, la interrupción de patrón con ancla emocional. Una vez que Valeria sabía cuál era su frecuencia habitual, necesitaba una forma de interrumpirla en tiempo real. No de suprimirla, de interrumpirla conscientemente e instalar una frecuencia diferente en ese espacio. La técnica se llama ancla emocional y combina elementos del trabajo de dispensa con protocolos de coherencia cardíaca del Instituto Earth-MAT. Funciona así. Cuando detectas que estás en tu frecuencia habitual baja, urgencia, preocupación, control, haces 3 cosas en ese orden. Primero, llevas la mano al corazón y respiras hacia él. Inhala 5 segundos, exhala 5 segundos. Solo 3 ciclos. Esto desactiva el sistema simpático y activa el nervio vago. Segundo, traes a la mente un momento, real, vivido, concreto, en el que sentiste una emoción elevada. No el concepto de la emoción. La emoción en el cuerpo. El calor, la expansión, la ligereza. Puede ser un abrazo. Puede ser un amanecer. Puede ser la risa de alguien que quieres. Tercero, sostienes esa emoción en el cuerpo durante al menos 90 segundos. Sin prisa. Sin agenda. Solo estar en esa frecuencia. 90 segundos es el tiempo mínimo que necesita el cuerpo para que una respuesta neuroquímica complete su ciclo, según las investigaciones de la neurocientífica Jill Bolte Taylor. En 90 segundos, si no alimentas el pensamiento que la generó, la emoción se disuelve o se transforma. Valeria lo hacía 3 veces al día. Se puso una alarma a las 9, a la 1 y a las 7 de la tarde. Cada alarma era una invitación a interrumpir lo que fuera que estuviera haciendo y pasar 90 segundos en una frecuencia distinta. Las primeras 2 semanas le costó encontrar el momento real. Su mente racionalizaba, fabricaba la emoción en vez de sentirla. Pero la tercera semana algo cambió. Encontró su ancla más poderosa, el recuerdo del momento en que su hija pequeña, de 3 años, se quedó dormida sobre su pecho en un viaje en tren. El peso de ese cuerpo pequeño. El olor de su pelo. La sensación de no tener que ir a ningún sitio. Solo estar ahí. Cuando Valeria traía ese recuerdo, el cuerpo respondía de forma inmediata. El pecho se abría. Los hombros bajaban. La respiración se alargaba sola. Eso es una ancla emocional real. No fabricada. No aspiracional. Real y vivida. Tercer paso, la coherencia extendida antes de dormir. El tercer paso es el que más impacto tuvo en Valeria a largo plazo. Y el que más sorprende porque es el más simple. Cada noche, antes de dormir, Valeria dedicaba 10 minutos a lo que vamos a llamar coherencia extendida. Durante el sueño, el cerebro consolida los estados emocionales del día. Lo que sientes justo antes de dormirte es, para el cerebro, la última instrucción del día. Y esa instrucción influye en cómo se organiza la actividad neuronal durante la noche. Si te duermes en urgencia, en preocupación, repasando lo que salió mal, el cerebro consolida esa frecuencia. Si te duermes en una emoción elevada sostenida, el cerebro consolida esa. Lo que hacía Valeria era sencillo. Acostada en la cama, con los ojos cerrados, recorría mentalmente 3 cosas del día por las que podía sentir genuinamente gratitud o apreciación. No las más grandes. Las más reales. Un café que estuvo bueno. Una conversación que fluyó. Un momento de silencio entre clase y clase. Después, durante 5 minutos, sostenía la emoción de esas 3 cosas en el cuerpo.
respirando despacio, sin dormirse forzada. Simplemente estando en esa frecuencia hasta que el sueño llegaba solo. Eso era todo. 10 minutos. Cada noche. Pero lo que esos 10 minutos estaban haciendo por dentro era reprogramar la última instrucción del día. Estaban enseñando al sistema nervioso que la frecuencia de base antes de apagarse no era urgencia, era apreciación. Y el sistema nervioso, que aprende por repetición, empezó a consolidar esa nueva frecuencia. Poco a poco. Noche a noche. En la semana 3, Valeria notó algo pequeño pero significativo. Estaba en una reunión difícil en el trabajo, el tipo de reunión que antes le generaba días de tensión anticipatoria. Y en un momento dado, algo en ella no se disparó como esperaba. Hubo una propuesta con la que no estaba de acuerdo, y en vez de sentir la contracción habitual en el pecho, sintió algo diferente. Claridad. Y desde esa claridad, habló. Sin urgencia. Sin defensividad. Solo desde lo que sabía. Sus compañeros la miraron diferente ese día. Uno de ellos le dijo al salir, no sé qué te pasa últimamente, pero lo que dijiste hoy lo necesitábamos escuchar. Valeria no supo qué responder. Porque lo que había cambiado no era lo que decía. Era desde donde lo decía. En el día 40, Valeria escribió en su diario algo que después compartió con su colega, la que le había hablado de todo esto meses antes. Escribió, no cambié mi vida. Cambié la frecuencia desde la que la vivo. Y desde aquí, la misma vida se ve completamente diferente. No había dejado el trabajo. No había resuelto todos los conflictos. No había encontrado la paz perfecta. Pero había cambiado el cristal a través del cual veía todo lo demás. Y eso lo cambió todo. Ahora queremos preguntarte algo. ¿En qué frecuencia crees que estás viviendo tú habitualmente? No la que quisieras. No la que crees que deberías tener. La que realmente tienes cuando nadie te ve. Cuando estás en el coche sola. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana. Cuando termina el día. ¿Cuál es la emoción de fondo que más repites? Si hay una parte de ti que sabe que esa emoción no es la que quieres. Que hay algo más disponible para ti. Que llevas tiempo sintiéndote por debajo de lo que podría ser. Eso no es exigencia. No es insatisfacción neurótica. Eso es tu sistema nervioso diciéndote que hay otra frecuencia disponible. Que puedes sintonizarla. Que ya tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Valeria no tenía nada especial. Tenía 51 años, una vida llena de responsabilidades y una pregunta que no podía dejar de hacerse. La misma que quizás tú te estás haciendo ahora. ¿Y si el problema no es lo que me pasa? ¿Y si el problema es la frecuencia desde la que lo estoy viviendo? Hoy aprendimos que el cuerpo emite una frecuencia electromagnética medible y real. Que esa frecuencia está determinada por las emociones que produces de forma habitual. Y que esas emociones habituales son, en su mayor parte, programaciones del sistema nervioso que se instalaron mucho antes de que tú pudieras elegirlas. Aprendimos el protocolo de 3 pasos que aplicó Valeria, el inventario de frecuencia para conocer tu punto de partida, el ancla emocional para interrumpir la frecuencia baja en tiempo real. Y la coherencia extendida antes de dormir para reprogramar la última instrucción del día. Y aprendimos que no necesitas cambiar tu vida para cambiar tu frecuencia. Puedes cambiar tu frecuencia desde dentro. Y desde ahí, la vida empieza a reorganizarse. No de forma mágica. De forma neurológica. Tu frecuencia es tu responsabilidad. Y también es tu poder. La pregunta no es si puedes cambiarla. La pregunta es si estás dispuesta a empezar. Cuéntanos abajo, ¿cuál es la emoción que más repites sin elegirla? Solo una palabra. Urgencia, miedo, control,
resignación, soledad. Solo una palabra. Escríbela. Nombrarla ya es el primer paso para dejar de ser ella. Si este video te movió algo por dentro, compártelo con alguien que también está buscando, aunque no sepa exactamente qué. Y si quieres seguir profundizando en esto, suscríbete, nuestro mejor video siempre es el próximo. Cada semana traemos ciencia real, herramientas concretas e historias honestas para ayudarte a vivir desde una frecuencia más alta, más tuya, más libre.